Nosotros seguimos con las repercusiones, en este caso Luis Medina, para conocer la postura de la senadora Beatriz Ávila. Así es, Marcelo, y justamente estamos con ella para que nos saque todas las dudas, ¿no? De esto, como vos decías, de este acuerdo que la semana pasada quedó refrendado, digamos, por los senadores después de haber pasado por la Cámara de Diputados. Así que vamos a hablar con ella para que nos comente acerca de esto y también de otros temitas más, porque dice que está abierta y que le preguntemos lo que nosotros queramos, que no tiene ningún problema. Y eso está muy bueno, Marcelo, ¿eh? ¿Cómo le va? Buen día. Muchas gracias por recibirnos, Beatriz. No, por favor, gracias a ustedes, a vos y a todos los chicos que están en el estudio. Bueno, Beatriz, decía Marcelo, y bueno, esta es la pregunta, ¿no? ¿Cuál fue su posición y qué es lo que opina de este acuerdo en el cual ha llegado el Senado de la Nación? Bueno, lo primero que tengo que decir que fue una sesión histórica porque era la primera vez que un tema que tiene que ver con el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional pasó por el Congreso. Antes lo hacía solamente el Poder Ejecutivo Nacional. Y resaltar que este acuerdo ha salido gracias a la enorme responsabilidad que tenemos desde la oposición, concretamente desde Juntos por el Cambio, de acompañar a la aprobación de este acuerdo que ha hecho el presidente con el staff del fondo. Sí lamenté que llegue 2 años más tarde. Tal vez si hubiese sido mucho antes, hubiésemos evitado varios males mayores, pero en definitiva creo que lo más importante es que el acuerdo ha salido porque lo otro, lo que especulaba y lo que quería el kirchnerismo, lo que quería la Cámpora era no acordar con el Fondo Monetario Internacional y el default, que los argentinos ya lo conocemos y lo hemos vivido en el 2001, entre otros, hubiese significado una catástrofe. No votar este acuerdo, que a nadie nos gustó, pero que lo debíamos hacer para mantener la gobernabilidad y la institucionalidad de nuestro partido, era básicamente, si llegábamos al default, hubiésemos tenido una hiperinflación, una corrida cambiaria, un dólar a 350, una crisis social como la que habíamos vivido en el 2001, y es que todavía tenemos las consecuencias, y eso por supuesto nosotros de ninguna manera lo íbamos a permitir. Lo que sí ha quedado al descubierto, creo que ha sido que, bueno, el gobierno nacional, la coalición oficialista del Frente de Todos, está partida, está dividida. Por un lado lo que responden al presidente y por el otro lo que responden a la vicepresidenta, que también ha quedado clara que solamente tiene una veintena diputados y Beatriz, 13 senadores nacionales, con lo cual habla a las claras que ha sido una dura derrota para la vicepresidenta y para su espacio, que apuntaba a que esto no salga y que hubiese sido mucho peor para todos los argentinos. Senadora, Beatriz, ¿y cómo te va? Marcelo Cortés te saluda. ¿Y te preocupa esto? ¿Crees que puede afectar la gobernabilidad a futuro, esta interna tan fuerte que hay entre el presidente y la vicepresidenta? Sí, sin lugar a dudas. Me llena de preocupación. Creo que no es un tema menor. Los argentinos ya hemos vivido cuando un presidente no se habla con un vicepresidente. Lo más palpable, acordate lo que fue la alianza, pero también lo que fue con Cobos. Sí. Y lo que ha dicho la vocera del gobierno, que hace 40 días que no habla el presidente con la vicepresidenta. Sí me parece que es muy grave y sobre todo esto hace que el presidente esté mucho más devaluado, pero desde su propia estructura, porque lo que no se entiende acá es que si son oficialismo, dentro del oficialismo quieran ser oposición y oficialista a la vez. Esto quiere decir que voto lo que me gusta y no voto lo que no me gusta. Y ellos tienen la enorme responsabilidad de gobernar hasta diciembre del 23. Falta mucho todavía. Este quiebre es innegable. Ojalá que estén a la altura de la circunstancia y se pueda revertir, porque si bien nosotros hemos aprobado este acuerdo con el Fondo Internacional, de ninguna manera hemos aprobado el plan de gobierno, claro, que va a llevar a cabo y que está llevando a cabo el gobierno nacional, que es inflación, más pobreza, traer menos inversiones, bueno, las retenciones al campo, volver a castigar al sector productivo, al sector del campo, y por eso como representante de Tucumán he votado el acuerdo, porque no quiero que nuestra industria madre, la industria azucarera, el citrus, la metal metálica,
quede sin crédito, sin costo y que esto signifique pérdida de trabajo para los tucumanos. Y apunté muy concretamente a mi preocupación ante el anuncio del propio gobierno, del secretario de Energía, Darío Martínez, quien dijo que va a faltar el gas en invierno. ¿Se imagina lo que sería esto? Gravísimo. No solamente para nuestra nosotros, industria, sí, que es un insumo básico, sino para la comunidad? Sería catastrófico, ¿no? Tal cual. Y esto es lo que estamos viendo, un gobierno prácticamente inmovilizado, dividido en tres: ministros que responden a Alberto, ministros que responden a la Cámpora, ministros que responden a Sergio Massa, que no se hablan entre ellos, y es un momento que la sociedad nos está pidiendo que nos aboquemos los temas de ellos, que tienen que ver con lo económico y que es un resorte del gobierno nacional. A nosotros nos votaron para hacer oposición, no para cómo gobernar, pero sí hemos decidido acordar y apoyar este acuerdo, que sin nosotros no hubiera salido, pero de ninguna manera apoyamos las medidas del gobierno. Ya hablan del aumento de retenciones, ya hablan de ajustes en las tarifas, y eso no lo vamos a acompañar. Y en ese sentido, en esa línea, ¿visorás un conflicto parecido al que se dio en 2008 entre el campo y en aquel momento el gobierno conducido por Cristina Fernández de Kirchner? ¿Crees que se puede repetir algo similar? Sí avisoro que no hay comunicantes, porque por un lado Domínguez dice una cosa, pero Feletti dice otra, o el canciller dice una cosa y el vicecanciller dice otra. Yo creo que lo más importante acá es que haya una voz autorizada que dé lineamientos concretos, pero están utilizando recetas que en la Argentina ya no funcionan. El cepo, los precios cuidados, evitar la exportación en un país como nosotros, ¿no?, de alimentos, en un contexto internacional donde tenemos una guerra lamentable, como fue la invasión de Rusia a Ucrania, y que va a impactar a nosotros. Entonces creo que desde el Estado tenemos que facilitarle, darle las herramientas a todo este sector, sobre todo al campo, al sector privado, para que puedan trabajar, para que puedan generar trabajo, y no como se está hablando ahora, por ejemplo, que quieren aumentar impuestos, aumentar revalúo, volver al impuesto a las riquezas, que ustedes recordarán era por un año, ahora quieren hacerlo por 10. Bueno, ese camino nos ha llevado a cómo estamos, no ha dado resultado, y no hablemos, por favor, de la guerra a la inflación, que obviamente, lamentablemente, la palabra del presidente está muy devaluada y que no vemos medidas concretas. Bien, Beatriz, muchísimas gracias por esta nota. No, al contrario, gracias a ustedes y por dejarme explicar cuál fue el motivo de mi voto, siempre pensando en lo mejor para la provincia de Tucumán. Muchas gracias. La palabra de la senadora por Tucumán, Beatriz Ávila. Luis, muchísimas gracias. Hasta luego. En cualquier momento regresamos con otro móvil y con otro tema. Muchas gracias. Seguimos informando nosotros.